Hola, buenas noches. Quiero pasar a saludarte. Deseo que te encuentres muy bien. Hoy tenemos un texto maravilloso de las Sagradas Escrituras. Vamos a hablar un poquito de Primera de Pedro, de ese apóstol que yo pienso que muchos nos hemos identificado en algún momento con el apóstol Pedro, con muchas cosas que hizo en su vida. Vamos a desarrollar el tema. Primero hablemos un poquito de quién era el apóstol Pedro para poder entrar a estudiar los 5 capítulos de la primera carta que tenemos de él. ¿Quién era Pedro? Pedro era uno de los 12 discípulos que siguió a nuestro Señor Jesucristo. Es importante anotar que él de profesión era pescador y el Señor le dice que ya ahorita serás pescador de hombres. Y él simplemente tuvo ese encuentro con el Señor y cambió su vida completamente. Su nombre era Simón, pero Jesús le cambia su nombre y lo llama Pedro. Él nació en Betsaida, era pescador en un lago que se llamaba Tiberíades. También él fue presentado. ¿Cómo tiene el apóstol Pedro ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo? A través de su hermano Andrés. Lo lleva y lo conoce, se presentan y desde ahí empieza una relación de trabajar muy fuertemente en el ministerio con el Señor. Fue uno de los discípulos, yo diría, más fervientes, más al lado del Señor. Eran 12, pero él tenía una relación muy cercana con nuestro Señor. Nunca olvidaremos en los textos, y eso es tal vez una de las cosas que más me enamora de las Sagradas Escrituras, que no quita nuestros errores. O sea, en la Biblia aparece y fulano de tal hizo tal cosa y fulano de tal hizo tal otra. Pedro nunca lo vamos a olvidar y lo recordaremos, pero no debe ser por lo único que debemos de recordarlo. Negó a Jesucristo, a nuestro Señor, 3 veces durante la noche que fue arrestado, y él le dijo claramente: cuando escuches el gallo. Y él dice: no, Señor, yo no te negaré. Y él escuchó el gallo y no lo negó una, sino 2, sino 3 veces. Pero vemos también el cambio en la vida de transformación del Señor, tan maravilloso, porque este era un hombre que no tenía estudio, era un hombre que simplemente era muy trabajador, era un hombre responsable. Habla en las Sagradas Escrituras que tenía esposa, y también menciona que una vez estaba el Señor en su casa cuando llegó y su suegra tenía fiebre y él ora y la fiebre es sanada. Entonces estamos hablando de un hombre que tenía una vida ya resuelta, no de pronto como el apóstol Juan, que era muy jovencito. Pedro ya era un hombre no de edad avanzada, pero sí era, yo diría, que uno de los apóstoles de más edad a nivel de física. También es importante tener en cuenta de que él fue un hombre que predicó el evangelio y le sirvió al Señor con todo su corazón, y se convirtió en un líder que llevó muchísimas personas a los pies del Señor. Él fue ejecutado por orden del emperador Nerón, y él pidió que cuando lo estuviera en el madero no lo pusieran en esta forma, sino a la inversa, porque él no era digno de morir de la misma forma en que murió su maestro. ¿Dónde encontramos a Pedro? Este apóstol maravilloso lo encontramos en los evangelios, los encontramos también en Hechos de los Apóstoles, y también los encontramos en su carta que él no escribió. Él tuvo alguien que escribiera, pero la persona escribió lo que Pedro le iba diciendo, y lo encontramos en Primera y Segunda de Pedro. Esta carta es bien interesante. No es una carta extensa. La primera carta es de 5 capítulos, pero trata muchísimos temas diferentes, y por eso es una carta tan rica a nivel de estudio. Una de las cosas importantes es que la fecha aproximada en que fue escrita fue en el 68 después de Cristo en Roma. Está dirigido a los nuevos seguidores en 5 regiones de Asia Menor. ¿Qué pasaba? Ellos estaban recién convertidos, apenas conocían, estaban empezando a escuchar el nombre del Señor, estaban cambiando su manera pasada de vivir, había un proceso de transformación en ellos. Pero, ¿para qué es la carta? ¿Cuál es el objetivo de la carta? Es dirigida a ellos y decirle: mire, yo sé que están en un ambiente, en un entorno hostil, yo sé que están siendo perseguidos, sé que el haber recibido al Señor no fue fácil, porque implicó una cantidad de cosas y de nuevas pruebas, incluso de dificultades, pero él les escribe esta carta para que ellos se mantengan firme al compromiso, que mantengan su fe, su esperanza. Y
sobre todo que era algo muy importante, mantener las relaciones entre ellos mismos llenos de amor y de fraternidad. Imagínese usted recibir por primera vez el mensaje del Señor y a causa de eso empezar a hacer su vida cambiada de una manera tan grande en donde usted ya va a ser perseguido. Muchos dirían, no, pues que yo vivía mejor antes. Pero es que antes no tenías salvación, antes no conocías la verdadera palabra, antes no vivías, sobrevivías, no tenías esperanza, no había nada más allá para ti ni para tu familia. Entonces este nuevo grupo de la parte de Asia Menor estaban recibiendo hostilidad y acoso por parte de romanos y griegos. Es una carta que les permite animarlas, primero de Pedro, animar a estas nuevas personas que están recibiendo por primera vez la palabra. Esta carta es para animarlos en medio de los sufrimientos, en medio de las dificultades, para que ellos entiendan que ha habido un cambio. Ya ellos pertenecen a la familia del Señor, ya hay un cambio de identidad, ya hay un cambio de familia, ya hay un cambio de vida y que ahorita ellos forman parte de la familia de Abraham. Entonces es maravilloso como en estos 5 capítulos que vamos a explicar hay un cambio de muchos temas, pero muy importantes. En el capítulo 1 hace aparte de un saludo, nos menciona a quién es dirigida la carta: Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y les dice específicamente que es muy importante que ellos entiendan que ellos han sido santificados a través del Espíritu Santo y que ellos deben vivir en obediencia y que la importancia de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ellos han recibido gracia y paz y que eso será multiplicado. También les dice claramente que es muy importante que ellos entiendan que ellos tienen que tener una esperanza viva y que ellos tienen que saber que ellos tienen una herencia. Ahora que recibieron al Señor, que recibieron al Mesías, tienen una herencia incorruptible, que está reservado los cielos para ellos. También les dice que es necesario que ellos enfrenten ciertas pruebas, versículo 6 del capítulo 1, en la cual vosotros os alegráis, porque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Si a usted le dijeron que recibir al Señor era lo más maravilloso, yo le digo sí, es lo más maravilloso que nos puede pasar. Por eso dice que todo ojo le verá y que Él es el Señor. Por eso dice antes de Cristo y después de Cristo, dicen todos los libros de historia. Y es así, es un antes tu vida sin el Señor y un después cuando tú tienes esa bendición de recibir al Señor. Pero van a haber dificultades inicialmente, va a haber pruebas, va a haber momentos en que usted dice, oiga, pero yo no estaba como mejor como estaba antes. Pero es importante entender que nuestra fe nos ha traído, el creer en el Señor nos ha traído salvación a nuestras almas, nos ha traído eternidad y nos trae un gozo, pero no un gozo de un mes, 2 meses, sino un gozo eterno, perpetuo y total. Que nosotros tenemos una nueva esperanza, que tenemos una nueva identidad y que tenemos una nueva familia, que las dificultades de la vida hacen que tú te fortalezcas, que tu fe. Entonces muchas personas me dicen, ¿por qué hay tantas pruebas? Las pruebas te hacen madurar, las pruebas te hacen tomar responsabilidad, las pruebas te perfeccionan, las pruebas te santifican, las pruebas hacen que ya tú no dependas ni de tu dinero, ni de tu cartón, ni de tus amigos, ni de tu familia, que dependas 100% del Señor. Entonces es ir escalando niveles. No es lo mismo cuando el bebecito de 1 año empieza a caminar, primero gatea, después medio se agarra de toda parte, después ya empieza a caminar tembloroso y después camina. Eso es nuestra vida, empezamos procesos y el bebé no puede decir porque se cayó la primera vez pensar, oiga, yo me voy a quedar en la cuna toda la vida porque esto de caminar es duro, es muy duro, mire, tengo la rodillita, tengo el codito. No, el niño dice, hay que caminar y él arranca y se agarra donde sea, con golpes, sin golpes. Eso los papás tenemos que estar cuando tenemos bebés chiquitos pendientes, pero cuando usted menos piensa, él cogió fortaleza, cogió madurez en esos músculos de tanto ejercitar. Llegó un momento en que el bebé usted se descuidó y arrancó a correr. Eso es la vida, esos son los procesos
que vivimos cuando llegamos a los pies del Señor. También nos hace en el capítulo 1 es lindo porque nos habla del llamamiento a una vida santa. Recordemos que Levíticos 27 nos dice: santificaos, pues sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y en el 15 nos dice, maravilloso, sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Claro, antes pertenecíamos a las tinieblas, ahora pertenecemos a la luz, un cambio completo. Antes nuestra autoridad era el enemigo, el que viene a matar, a robar, a destruir. El de ahorita es el que nos da una vida, una eternidad. Claro que hay un cambio total y el enemigo no va a decir: ay, bueno, vete, tranquila, no hay problema, yo entiendo que me abandonaste. No, él viene con toda la artillería a decir: no, venga, pero usted lo tenía agarrado, a usted me lo quería llevar para allá donde ella sufre, yo quería andar con usted. Y usted como que se me va a ir, como que recibió a Jesucristo y usted cambió su manera de pensar, su manera de hablar, cambió todo y usted ya antes lo que hacía ya no lo hace y ya no siente placer en hacer cosas indebidas, sino que se goza y entra en tiempos de santidad, santidad que nadie puede lograr por sus propios medios, sino cuando recibimos al Señor empiezan los cambios en nuestras vidas. También es maravilloso entender en el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatado, literalmente. No sé si usted vio la película Náufrago y el tipo al final de toda la película, de todos los sufrimientos, si no se la ha visto, se la recomiendo. Es un clásico, al final es rescatado, el náufrago, y uno dice: por fin, después de toda esa tragedia de casi todas las 2 horas de la película, el tipo es rescatado. Entonces, eso fuimos nosotros, rescatados de vuestra manera vana de vivir, la cual recibisteis de nuestros padres, no cosas corruptibles como oro o plata, sino la sangre preciosa de Cristo, dice el versículo 19, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, versículo 21, y mediante el cual creíste en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado la gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mantener durante los momentos en que hay pruebas, en que hay dificultades, en que hay adversidades? Porque las vas a tener que vivir, no solamente tú, yo también, todos en algún momento hemos vivido momentos. Hay momentos en que es en el tema de salud, otras veces en tema financiero, otras veces es a nivel laboral, otras veces a nivel familiar, pero siempre estamos en pruebas y esas pruebas nos están purificando, nos están perfeccionando. No miren las pruebas como: uy, ¿en qué pequé? No. Dice la palabra que claramente que el Señor disciplina al hijo que ama. Él lo disciplina y es muy importante, como el atleta. El atleta no se ganó la medalla olímpica y fue allá a las olimpiadas porque ensayó 1 o 2 veces. Recuerda que yo le conté que un joven colombiano se ganó una medalla y le preguntaron que cuántas veces repitió la misma, ¿cómo se dice? El mismo entrenamiento, la misma presentación de los olímpicos. Él dijo 2560 y pico veces. Eso es perfeccionamiento, trabajo, esfuerzo ante las dificultades. Llenémonos de fe y de esperanza. Dice el 23, siendo renacidos no es simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta palabra es por el evangelio que ha sido anunciado. Cuando usted recibe al Señor en su corazón, lo primero que hace es que el Espíritu que habita en usted se conecta con el Espíritu Santo y son uno solo. Él entra a morar en usted y usted es sellado, ya le pertenece al Señor. Y empiezan 2 áreas que aún no han sido trabajadas: este cuerpecito y ese corazoncito. Y empieza el Señor a pulir, a trabajar esas áreas, a cambiar ese vocabulario, esa forma de hablar, esa forma de pensar, esa forma de manejar las situaciones, de que si antes explotabas ya no explotas, que ya tienes misericordia, que ya puedes perdonar a los demás, que ya tratas a las personas con amor, así no se porten ellos bien contigo. Antes tú lo cogías y le decías 2 por 3 más 4 y le sacabas todas las tablas de multiplicar. Ahora en Dios usted no le saca ni el abecedario ni las tablas de multiplicar, sino que bendice y perdona. Eso antes, sin Cristo, era imposible hacerlo. Ahora sí se puede. Maravilloso nos habla, y es muy importante este capítulo 2
Ya estamos en el 2. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que crezcáis para la salvación. La malicia, toda mala intención de hacer daño al otro. Tú ya no estás pensando en eso. Si te das cuenta que una persona está atravesando un problema de salud, empiezas a orar por su vida, por su salud, por su cirugía. Si es una persona que está sin trabajo, Señor, le dices, Señor, no he visto justo desamparado, Señor, mira esa familia, mira, tiene esposa, tiene hijos. Si es una persona que está atravesando un tema de adicción, empezamos a orar, Señor, rompe toda atadura, toda ligadura de esa vida, que esa persona sea libre, que conozca, y es cambiada nuestra vida. Ya no vemos a las personas con ojos como los veíamos antes, los vemos viéndolo a través de los ojos de Jesucristo con su amor y su misericordia, y hay un cambio completamente en nuestras vidas. El versículo 9, importantísimo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, donde estábamos antes en el tarro de la basura, tú y yo, a la luz admirable. Vosotros en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. O sea que sin Cristo tú no tienes misericordia, pero ahora has alcanzado misericordia. Es un cambio total de posición, de esclavo del enemigo, títere, a ser hijo, a ser bendición, a ser amado, a ser protegido, al ser amparado. Va a haber pruebas, claro que sí, pero es más grande el que está con nosotros que el que está fuera en el mundo. Y ya tú cambias tu manera de pensar, tu manera de hacer muchas cosas. Recordemos el 23. Y dice claramente cómo fue el comportamiento de nuestro Señor cuando estaba en ese madero. Dice, quien cuando le maldecía, 23, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, a quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Lo mismo lo encontramos en Isaías 53:5. Vemos Antiguo y Nuevo Testamento como no se contradicen, sino que es uno solo, y va a la tabla de tu corazón. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La salvación fue muy costosa porque fue la sangre de nuestro Señor en ese madero. Y entendemos que cuando él estaba muriendo por los pecados de no los que lo amaban, los que lo estaban maldiciendo, los que lo estaban escupiendo, los que lo estaban golpeando en su espaldita, los que lo estaban clavando en ese madero. Y él estaba muriendo por los pecados de todos, pero especialmente por sus enemigos. Y eso es una gran enseñanza que nunca debemos olvidar. 25. Porque vosotros éramos como ovejas descarriadas, pues claro, sin pastor, ¿qué podía esperar de nosotros? Pero ahorita has vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Capítulo 3. Maravilloso, me gusta mucho. Habla de los deberes conyugales, pero ¿saben qué me gusta? Habla de las mujeres, pero también habla de el esposo, de los varones. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Dice que no estemos afanadas en nuestra presentación, en el sentido de que tengas que tener adornos de oro, vestidos lujosos, peinados. No, que ese atavío no es importante. Lo que realmente es importante es nuestro corazón, y llevar a todos los de nuestra familia a ese esposo, a esos hijos que conozcan del Señor. También al esposo le habla de una manera maravillosa y le dice, igualmente vivid con ellas, versículo 7, sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Durante mucho tiempo, permítame un instante que se me va a morir el celular, no había visto, pero aquí tengo el cargador y seguimos hablando, seguimos conversando y estudiando. Dice, a las mujeres,
me decían mis hijos, yo tengo 3 hijos varones, y me dice: mamá, es que ustedes las mujeres no hay quien las entienda. Y yo le dije: no, papi, qué pena, pero es que en ninguna parte de la Biblia dice que los hombres deben entendernos a nosotros las mujeres. Y dice: no, mamá. Le dije: no, claro que no. ¿Sabes qué dice la palabra de manera hermosa? Dice claramente, les dice a los varones que a las mujeres hay que amarlas, protegerlas y tratarlas con honor, no entendernos. Y a las esposas nos dice que estemos siempre orando por nuestros esposos para que lleguen todos a los pies de Cristo. Y ahorita no están ocupados todos los puntos, permítame un instante, no me voy, pero si no conecto se nos acaba la predica y no alcanzo el cable, entonces ni modo, sigamos. Cosas técnicas que pasan aquí. Después nos dice en el capítulo 4, buenos administradores de la gracia de Dios, maravilloso también. Dice que baste, el versículo 3, baste ya el tiempo pasado, donde hacíamos cosas como lascivia, concupiscencias, pecados, embriaguez, orgías y cosas terribles y idolatría. O sea, antes ese era nuestro pasado. Y a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis. O sea, el mundo te dice: oiga, pero usted ¿por qué no sigue en donde estaba antes? Acuérdese que yo a usted la conocí en el bar Julanito de tal, a usted la conocí saltando en la discoteca, a usted la vi yo mal parqueada, pero ese es tu pasado. Y las cosas viejas pasaron, he aquí que todo es nuevo. Cambia nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de tratar a los demás. Es un antes y un después con el Señor. También le dice específicamente a ellos que seamos sobrios, la importancia de la oración, que la oración es muy importante y que tengamos un amor, porque es que el amor cubrirá multitud de pecados. También habla de la importancia de que si podemos hospedar a personas de buen testimonio en nuestra casa y sin murmuración, lo hagamos. Ministremos unos a otros, demos una palabra de consuelo, de edificación. Es muy importante entender que las personas necesitan ser amadas, escuchadas, pero no juzgadas, y ese no es nuestro papel. En el capítulo 5 nos habla de algo muy importante: apacentad la grey de Dios, y aquí voy a hablar de este tema. Dice específicamente que la grey no se tiene, o sea, cuando tú eres pastor, no es para tener ganancia deshonesta, sino ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Actualmente hay muchísimas personas que hablan de ministerio, no solamente de pastores, hablan de enseñantes, hablan de profetas, pero realmente son personas que ni siquiera fueron llamadas por el Señor. Actualmente hay muchas personas, y lo voy a decir claramente, en el área de satanismo, haciéndose pasar por servidores del Señor. Y esto quiero ser claro: no todo el que lee un versículo bíblico y no todo el que dice amén está sirviéndole al Señor. Es muy importante el testimonio que veamos en las vidas. También es importante pedirle al Señor que si me va a colocar a seguir una persona, que sea una persona que no solamente tenga una formación, y cuando digo formación no me refiero solamente a que haya estudiado teología, porque básico de entrada son 5 años y de ahí en adelante tú te especializas y son unos 5 o 7 años más y de ahí tú sigues estudiando. No estoy hablando solamente de esa formación académica, estamos hablando de un corazón que verdaderamente quiera servir al Señor, porque el ministerio incluye un llamado celestial, incluye una preparación, un equipamiento y un sostenimiento, pero nuestro deber principal es ver a las personas para amarlas, cuidarlas, aconsejarlas y estar con ellas. Ese es nuestro deber. ¿Y quién nos va a dar la recompensa? La recompensa viene de parte de Dios, que nos dará una corona incorruptible. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ojo con eso. Veo que actualmente las personas escuchan la predica de Pedrito, de Julanito, de Sutanito y todo eso, y tiene un salpicón, y finalmente la persona nunca ha estudiado la escritura. Por eso cualquier cosa que le lea a alguien lo cogen y le dan 2 vueltas. Nosotros tenemos nuestra página web www.pastorangelagaleno.com.
vas a inicio y vas a encontrar cada uno de los libros en este momento tenemos desde Génesis hasta hoy, Primera de Pedro. Tú lo descargas, encuentras las citas bíblicas, la explicación puntual y de ahí ya te sientas tú y complementas con la lectura en casa, de versículo por versículo, pero no te pongas a escuchar a todo el mundo. Hace mucho tiempo hay personas, y yo veo con preocupación, que siguen a mucha gente y son personas que realmente no tienen llamado, no tienen ministerio, que su vida no es de testimonio, que van por el cuarto, quinto matrimonio, que sus vidas están diciendo cosas que ni siquiera dicen en la Sagrada Escritura y todo el mundo grita amén, amén. Están hablando de un evangelio de solo prosperidad, de que venga pate. No, eso no es así. Usted da de su corazón y apoya a la iglesia, pero debe ser de su corazón alegre, no por obligación, no por miedo. Y usted debe entender que usted debe ver el cambio a medida que usted empieza a conocer la Escritura. Simplemente somos instrumentos útiles en la mano de Dios, pero usted no puede quitarle el lugar que le corresponde a Padre, Hijo y Espíritu Santo por una persona, y eso está pasando. Estamos poniendo a personas en lugares más altos y quitando al Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Somos humanos y nos vamos a equivocar sobre la marcha y necesitamos muchísimo su apoyo en oración. Los que son más atacados son personas que verdaderamente enseñan la palabra de Dios. Cuando no hay verdadera ni sana doctrina, son iglesias que están y se forman cantidades y cantidades y cantidades numéricas. Estamos hablando de unas cifras astronómicas, pero yo le pregunto, ¿tú tienes acceso a tu pastor? ¿Tú recibes consejería? ¿Tienen esa conexión contigo? ¿Fueron a tu casa? ¿Fueron a la clínica? ¿Han estado contigo? No. Muchas personas dicen, ay, es que mi pastor está en el televisor, está en X canal de televisión. No, tú no tienes pastor, tú eres oidor, más no hacedor. Una cosa es ser creyente, otra cosa es ser servidor, y Dios no vino a formar creyentes, vino a formar apóstoles, seguidores, y a que nosotros nos formemos y formemos a otros enseñando la verdadera palabra. También dice claramente, habla de los jóvenes, está sujeto a los ancianos, sumisos unos a otros. También nos dice en el versículo 7, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Actualmente vemos duda, nerviosismo, preocupación, afán. Cada día hay más sanatorios, más clínicas de reposo, más medicina psiquiátrica, más medicamentos por formulación. Y los términos depresión, estrés, angustia, estoy estresado, se nos volvieron normales. No debemos permitir que esto sea parte de nuestras vidas. Tenemos que ir donde Él, entregar la carga, y cuando vamos donde el Señor restablece todas esas áreas de nuestras vidas, incluyendo la parte emocional, la parte espiritual y la parte física. No estoy diciendo que no es importante la parte médica, claro, pero somos una red de apoyo. Pero no te quedes solamente con la ciencia y la parte médica. Busca en primer lugar la presencia del Señor. Finalizando, sed sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Por eso la importancia de la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Todos vamos a atravesar pruebas y dificultades. ¿De qué tenemos que sostenernos? La fe. Empezamos a estudiar las Sagradas Escrituras, empezamos a profundizarlas, a entenderlas, a amarlas y a vivirlas. Empieza a haber dominio propio en nuestras vidas, empezamos a tener paciencia, a madurar, a tener santidad. Ya hay un afecto fraternal y finalmente logramos servirle al Señor. Son los procesos que debemos llevar en nuestras vidas. Conclusión importante. El Señor nos llamó a ser sus discípulos, discípulos de salvación, y hay que preservar, ser fieles y mantenernos a pesar de que haya sufrimiento o persecuciones, entendiendo de que el verdadero enemigo nunca han sido las personas, sino lo que hay en las personas, odio y violencia.
y las personas que no quieren dejar avanzar el evangelio. Ya hay países donde se está prohibiendo la evangelización, hay países donde tú no puedes ingresar una Biblia, hay personas misioneros que están siendo decapitados en muchísimos países por anunciar la palabra. Estamos viendo momentos difíciles y lo que se viene no va a ser fácil, pero yo solamente le puedo decir una cosa: sosténgase y nunca se olvide de a dónde nos sacó el Señor, dónde nos ha puesto, todo lo que el Señor ha hecho, y nunca se olvide que el precio de la salvación fue las gotas de sangre de nuestro Señor. Usted fue amado antes de nacer, tú y yo ya fuimos amados. Esperanza en medio de las dificultades, en medio de las pruebas que tengas que atravesar. El pueblo de Dios siempre ha sido perseguido y lo vemos desde la época, desde los judíos, vemos los holocaustos, vemos todo, pero también hemos visto la mano poderosa del Señor, hemos visto cómo Él nos ha fortalecido. Las pruebas es preparación para mejores y mayores bendiciones, y es importante que cuando estés atravesando las pruebas no te concentres en el Goliat, concéntrate en avanzar, como dice David, moviendo tu onda y sabiendo que el Señor te va a dar la victoria. Bendigo tu vida y te invito. Vamos a tener un tiempo maravilloso. Mañana vamos a estar de ayuno, vamos a estar de un ayuno bien especial. En el calendario hebreo empieza la fiesta de Yom Kippur, recordando a Esther, cómo ella entró en ayuno para salvar a su pueblo que iba a ser asesinado. Y es un tiempo maravilloso. Vamos a estar mañana todo el día de ayuno. Ojalá nos pudieras acompañar. Vamos a hacerlo. No vamos a tener algún evento especial, sino en casa, en oración. Y eso es un tiempo maravilloso para que oremos por Colombia. Se está moviendo muchísimas cosas a nivel espiritual. Y el pueblo está ciego. El pueblo está así. Las personas están viendo pasar tantas cosas y no se están dando cuenta que la única forma que debemos actuar es no en murmuración. Orar por las personas que incluso están en poder y están equivocadas, pidiendo de que ningún ataque que el enemigo quiera hacer contra el pueblo pueda avanzar, y entendiendo que debemos orar por Colombia, por la agricultura, por el agua, por la paz. Ese es nuestro principal motivo y motor, y enseñar a otros la palabra de Dios. Vienen tiempos difíciles, pero el Señor nos guardará. Bendiciones, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Veo a Leonorcita, veo a Amanda, veo a Sandra Gil, veo a Lina, veo muchas personas y me gusta, me place poder. Nunca es lo mismo transmitir sola, no sola, Padre, Hijo, Espíritu Santo, a tenerlos aquí. Yo bendigo sus vidas porque han sacado estos 20-30 minutos para conocer más la palabra, porque tienen sed, porque tienen deseo de conocer la Escritura, y eso se ve en nuestras vidas en bendición y victoria. Bendigo sus vidas. Buenas noches.